Gloria sea el nombre de Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 5, el verso 17. Cuando todo lo tengamos, me puede decir un fuerte amén. Lo leemos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Escritura: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, en esta hora por tu misericordia. Tú eres bueno, Padre Santo. Te alabo y te bendigo. Reconozco que si no fuera por tu gracia, mi Dios, no estaríamos en este lugar. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta oportunidad quiero aprovechar para orar por cada uno de los pequeños, por cada una de las pequeñas, Señor, por cada uno de esta juventud, oh Dios de gloria, que su mano preciosa pueda estar siempre guardándolos y protegiéndolos, Señor, y que podamos nosotros instruirles en el consejo de tu bendita palabra. En el nombre precioso de Jesús, guarda estos pequeños y guarda al resto de los hermanos y hermanas, Señor. Y si hay alguna necesidad en esta hora que tal vez yo la desconozco, pero tú lo conoces todo, mi Señor, así que estoy poniendo delante de usted, Señor, cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier enfermedad o lo que sea que esté aconteciendo en medio de tu pueblo, y lo creo en esta mañana en el nombre glorioso de Jesús, y levanto mis manos en señal de gratitud, en señal de fe, en señal de que creo que tú eres un Dios bueno y todopoderoso. Gracias, Señor, porque eres tú el que has puesto el sentir en cada uno de nosotros para estar aquí en esta mañana, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: en el nombre de Jesús. Puede sentarse. Gloria a Dios. En esta mañana quiero tomarme la libertad de traer un tema un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, y el título de esta mañana es una tilde. Ese es el título de esta mañana, una tilde. Yo creo que con decir una tilde ya muchos empezaron a preguntar qué es eso de una tilde. Tal vez otros ya sabemos lo que es una tilde, como estamos viendo allí, para que podamos irnos refrescando un poquito la memoria de cuando tuvimos el privilegio de ir a la escuela, que nos enseñaron un poquito acerca de esa rayita, ese puntito prácticamente tan pequeño e insignificante que a lo mejor con el paso del tiempo se nos ha olvidado, y muchas veces ni siquiera se lo ponemos a las palabras. E incluso me recuerdo yo de que cuando éramos niños nos decían que existían las palabras agudas, las palabras graves, las palabras esdrújulas y todo eso. Yo no sé si a alguien le estoy recordando un poco de lo que ocurrió en su niñez, pero a eso es donde nos vamos a encaminar en esta mañana, para que podamos tener una mejor claridad de lo que el Señor quiere enseñarnos. Una tilde, amados hermanos, es un signo o un símbolo que se utiliza en la Escritura para marcar la acentuación de las palabras. En el caso de que sean, como dije hace un momento, esdrújulas, graves, agudas, etcétera, pero de modo que cada una de las palabras o sílabas que conforman cada palabra puedan tener ese acento, esa señal de que hay una fuerza de voz que se debe dar o ser aplicada en cada una de estas palabras. Vuelvo y repito,
acento es algo tan pequeñito e insignificante de que casi nunca hoy en día no se utiliza. Inclusive la Real Academia Española dijo de que hizo algunos cambios con el tiempo, de que antes se tenían que establecer cuando eran palabras minúsculas y ahora cuando son palabras mayúsculas también se le debe poner ese acento o ese pequeño símbolo llamado tilde. Ahora déjame decirte, amado hermano, que el concepto tilde es un tanto complejo en el sentido de que si tomamos en cuenta de que muchas veces tratamos de, o se confunde, valga la redundancia, con lo que es el acento. A veces creemos que el acento es allí donde debemos de colocar la tilde, pero no es así. Hay una grande diferencia entre lo que es el acento, la fuerza de voz y lo que es una tilde. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Ahora, es importante señalar que cuando estamos hablando del acento, el acento es la entonación o la potencia o la fuerza de voz que se le da a una parte de la palabra, más específicamente a una sílaba o cuando se está hablando de ella. Y por ejemplo, la palabra banano o la palabra carro, nosotros podemos darnos cuenta que estas palabras solamente las pronunciamos, pero no le estamos agregando o no la estamos definiendo, marcando con esa rayita, porque realmente no llevan tilde, solamente lleva la fuerza de voz. Al decir banano, le estamos dando la fuerza de voz a la palabra o la frase o a la sílaba baná, no, pero no ponemos ningún acento. Igualmente la palabra carro, sabemos que la fuerza de voz está en la primera vocal, carro, pero no le estamos poniendo ninguna rayita, ninguna tilde. Sin embargo, la tilde no es exactamente lo mismo, sino que la tilde viene a ser la representación gráfica que se establece en algunas palabras, no en todas. Y la función de la tilde es precisamente marcar de manera escrita donde se van acentuadas las palabras o donde debe ser colocada estas en las palabras. Ahora quiero aclarar algo y no quiero aburrirlos tanto con tanto recuerdo de la niñez, pero quiero aclarar algo. La tilde es un símbolo o un signo gráfico que se utiliza no en todos los idiomas. Por ejemplo, en el idioma inglés no existe esa rayita pequeñita no existe en el idioma inglés, pero sí existe en otros idiomas como en el nuestro, en el español. Es importante que conozcamos que esa rayita es la que le da sentido a una palabra. También en el idioma hebreo existe la tilde y otro tipo de símbolos que ayudan a que se pueda entender mejor lo que está escrito. También en el idioma francés existe esta tilde, solo que en vez de ser como lo estamos viendo de esta forma, se escribe o se hace al otro lado, esto es en el idioma francés. Estoy hablando de esto, amado hermano, para que podamos tener o entender que hay una grande importancia en ese pequeño símbolo, tan insignificante, pero es de grande importancia. Ahora, déjame decirte, amado hermano, que a lo mejor usted comenzará o comenzó desde que iniciamos en esta enseñanza, estará preguntándose, ¿qué tiene que ver un símbolo, una tilde con nosotros? No sé si usted se lo empezó a preguntar, pero ¿qué tiene que ver eso de la tilde con nosotros? Bueno, que si nosotros volvemos al pasaje bíblico con el cual estamos iniciando, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero ni una jota, ni una tilde, ese símbolo tan pequeñito y tan insignificante y que muchas veces no lo escribimos, pasará. Es decir, nada de esto será pasado por alto hasta que toda la palabra de Dios sea cumplida en su totalidad. Nosotros somos privilegiados de que el Señor nos ha dejado esta palabra, y qué bueno que ha sido traducida a nuestro idioma como también a los diferentes idiomas, pero debemos entender la grande importancia que existe en un símbolo tan pequeño y tan insignificante. Vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 3, el verso 16.
porque ya nos vamos adentrando a lo que es el mensaje de lo que el Señor nos quiere dejar en esta mañana. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. Gloria sea el nombre de Jesús. Segunda de Timoteo en el capítulo 3, el verso 16. Dígame amén si ya lo encontró. Dice la Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios. Lo repito, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Note cómo inicia esta porción. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, está incluyendo que los acentos, las jotas, los signos y por supuesto cada una de las tildes que se hayan establecidas dentro de la palabra de Dios también son inspiradas por nuestro Dios, porque enriquecen el vocabulario y toma mejor sentido lo que nosotros estamos leyendo. Vaya conmigo a segunda de Pedro en el capítulo 1, el verso 21. Segunda de Pedro en el capítulo 1, el verso 21. Toda la palabra de Dios es inspirada por nuestro Dios y toda es útil para nuestra salvación. Segunda de Pedro, capítulo 1, el verso 21. Mire lo que la palabra de Dios dice. Dígame un amén, si ya lo encontró. Dice la Escritura: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Voy a repetir este verso, me gusta mucho. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces debemos entender que toda la palabra de Dios, comenzando desde el Génesis 1:1 y concluyendo por el Apocalipsis en el capítulo 2, verso 21, toda es inspirada por Dios, incluyendo las comas, incluyendo los puntos, incluyendo las tildes que son tan pequeñitas e insignificantes, pero todo es inspirado por nuestro Dios. Y hay muchísimas cosas que posiblemente para nosotros pueden no tener importancia o pueden ser de carecer de poco valor, pero al final todo es inspirado por Dios. Póngame el cuadro, hermano, el ejemplo que le dice. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Póngame un poquito de atención para que podamos ver la grande importancia de un pequeño símbolo, de un pequeño signo llamado tilde. Por ejemplo, usted puede ver acá la palabra corazón. Casi nunca, perdóneme, estoy cubriendo acá la palabra corazón. Casi nunca le ponemos esa rayita tan insignificante. Del otro lado, usted lo puede ver, la letra O con color rojo y está resaltada, y ve que hay ese símbolo, esa pequeña rayita que está ahí arriba. Eso le da un valor correcto de cómo debe ser escrito y cómo debe ser pronunciado. De la misma manera, la palabra cántaro, a lo mejor muchas veces se escribe así, pero cuando revisamos un poco más a fondo, nos damos cuenta que la palabra cántaro debe llevar un acento en la primera sílaba, es decir, en la primera A. Y allí debe ir ese guioncito. Y a lo mejor no nos damos cuenta, como vuelvo y repito, porque pasó el tiempo y esa regla que nos enseñaron en nuestra niñez ya no son tan importantes. Ahora lo que más importa es darnos a entender y que los demás nos entiendan. Hablemos de la última palabra, el nombre del Señor, Jesús. Jesús está escrito, o como comúnmente se escribe, de una manera, pero del otro lado está la forma correcta, donde vemos que la letra U debe llevar ese símbolo allí establecido, y si no lleva ese símbolo establecido, no está bien escrito y por lo tanto no está bien pronunciado. Ahora,
¿Qué estoy tratando de mencionar con todo esto, mi hermano? Que como algo tan pequeñito e insignificante le puede dar sentido a todo lo que nosotros estamos escribiendo, a todo lo que estamos viendo, a todo lo que estamos leyendo. Y eso tan pequeñito, tal vez para nosotros es algo sin importancia, porque al final lo que importa es darnos a entender, pero no así para nuestro Dios. Para nuestro Dios, aún esos puntos tan pequeñitos, aún esa rayita tan insignificante es de grande importancia para nuestro Dios. Una tilde es el tema de esta mañana. Y todavía quizás usted seguirá preguntándose, ¿qué tiene que ver la tilde con nosotros? Si es algo tan insignificante. Yo puedo escribir corazón y a veces hasta con S lo escribo en vez de ponerle la Z, y me olvido ponerle la rayita. Y da lo mismo. Bueno, para usted o para mí, que yo lo estoy escribiendo, aparentemente es lo mismo. No importa, pero esa pequeña rayita, mi hermano, es de grande valor si está establecido adentro de las páginas de la palabra de Dios. No dice así el verso con el cual comenzamos. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero ni una jota, ni una tilde. Es decir, esa rayita tan pequeñita. Fíjese que quizás a veces nosotros no le damos grande importancia a eso, pero en una ocasión un hermano iba a viajar de El Salvador, iba a viajar para los Estados Unidos. Y ese hermano tiene un apellido Chávez, como el mío. Entonces Chávez se va acentuado, lleva esa rayita en la A. Chávez, allí lleva ese puntito. Pero casualmente ese hermano no se había percatado que en su pasaporte estaba escrito solamente Chávez sin esa rayita. ¿Qué pasó? Cuando ya llegó el momento de pasar a migración, que él iba a revisar sus papeles y todo, le dice el oficial de migración, usted, ¿cómo se llama usted? Fulano de tal. ¿Usted se llama Chávez? Sí. ¿Y Chávez lleva acento o no lleva acento? Él nunca se había puesto a pensar en eso y dice, la verdad no sé si lo lleva o qué. Bueno, es importante, le dice el hombre, que usted sepa si lleva o no, porque en mi registro, en la computadora de inmigración, dice que Chávez lleva acento. Y estoy notando que en su pasaporte no lleva acento. Entonces, por lo tanto, la información que usted tiene no coincide con la que yo tengo en mi base de datos. Y por ese pequeño símbolo, no lo dejaron entrar a Estados Unidos y lo mandaron para atrás. Hermanos, vuelvo y repito, para nosotros es algo insignificante, pero delante de Dios, hermanos, ese pequeño símbolo cuenta mucho, y es importante que nosotros comencemos a ver un poco más la palabra de Dios y darnos cuenta que el Señor tiene tantas cosas para cada uno de nosotros. Por ejemplo, a veces inclusive usamos un vocabulario que muchas veces no se encuentra en la palabra de Dios o está lejos de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra bendita. Y a veces es cierto que por falta de conocimiento, por falta de muchas cosas o de prestar atención, a veces usamos un vocabulario que sencillamente no se encuentra en la palabra de Dios. Por ejemplo, muchas veces yo he escuchado y a veces he podido percatarme que hay personas cuando se refieren a Dios y dicen que Dios es una persona. Imagínense. Hay muchos que lamentablemente dicen Dios es una persona, pero la Biblia no enseña que Dios es una persona. La Biblia enseña que Dios es un espíritu y es un Espíritu Santo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 4, el verso 24, porque ya nos vamos adentrando a donde queremos llegar en esta mañana. Es importante que le demos la relevancia a lo que está escrito en la palabra de Dios. Ya nos percatamos y nos dimos cuenta que toda la palabra de Dios es inspirada por nuestro Dios y que es útil para enseñarnos, también para corregirnos, por si alguien se enoja cuando se predica la palabra de Dios. Es importante que la palabra de Dios nos corrija. Evangelio de Juan en el capítulo 4, el verso 24.
Dice la Escritura, Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 24. Dios es espíritu. ¿Dice así su Biblia? Amén. Yo lo espero, tengo paciencia. Dice así su Biblia, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. Note cómo comienza este versículo, Dios es espíritu. Entonces, concuerda eso con lo que muchas veces escuchamos, que muchas veces decimos, Dios es persona. ¿Será eso correcto? No. No es correcto. Dios es espíritu. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. Y es importante, mi propósito en esta mañana y el propósito de Dios, que comencemos a indagar un poco más en la palabra de Dios, para que comencemos a darnos cuenta de que nuestra vida debe girar en torno a la palabra de Dios y no en torno a lo que se está comentando a nuestro alrededor. Sabemos por este verso que la Escritura dice que Dios es espíritu. Así que cuando usted escucha a alguien que está diciendo Dios es persona, o es segunda o tres divinas personas, eso no va con el vocabulario bíblico. Porque muchas veces escuchamos también esa palabra o esa frase tan común y tan repetida por siglos, por edades, por décadas, que Dios es tres divinas personas, y que estas tres divinas personas forman al final un solo Dios, cuando la palabra de Dios enseña algo totalmente diferente. Vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 6, el verso 4. Voy despacio en esta mañana porque quiero que vayamos comprendiendo lo que el Señor nos ha dejado en esta palabra bendita. Vuelvo y repito, el Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria sea el nombre de Jesús. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, si bien es cierto, son porciones conocidas por nosotros, pero a veces como que se nos olvidan, y es importante que las recordemos, lo que nuestro Dios nos ha dejado en su palabra. Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, la palabra de Dios nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Sabía que usted y yo somos el Israel de Dios? Somos el Israel espiritual. No hemos nacido allá en Jerusalén, ni en Judea, ni en ninguno de los lugares o en el país llamado Israel. Pero espiritualmente hablando, nosotros somos el Israel de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, esta escritura es para nosotros en esta mañana, donde el Señor dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vaya conmigo a Romanos capítulo 3, el verso 30. Romanos capítulo 3, el verso 30. Para que nos estemos dando cuenta que la palabra de Dios declara y enseña que Dios es uno y es un espíritu, no una persona, no dos personas, no tres personas, ni divinas, por supuesto, nada de eso. Es uno y uno su nombre. Romanos capítulo 3, el verso 30. Vamos a estar tocando algunos versos para que podamos darnos cuenta de lo que el Señor nos enseña. Romanos capítulo 3, el verso 30, declara la palabra del Señor. Porque Dios es uno. Así dice su Biblia. Su Biblia lo dice así, gloria a Dios. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Comienza, repito, perdón una vez más. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Mire lo que la palabra de nuestro Dios nos continúa mostrando en esta mañana. Gálatas capítulo 3, el verso 20. Gloria sea el nombre de Jesús. Si usted lo encuentra, hágame saber.
Dice la Escritura en Gálatas capítulo 3, el verso 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Lo repito, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Santiago capítulo 2, el verso 19. Vaya conmigo a Santiago capítulo 2, el verso 19. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuán importante es que nosotros nos estemos percatando de lo que la palabra de Dios nos enseña, y que si vamos a hablar sea conforme a lo que la palabra de Dios nos habla. Porque muchas veces hablamos cosas que no están basadas en esta palabra, sino que solamente en algo que escuchamos, pero es importante que la estudiemos. Santiago capítulo 2, el verso 19. Mire, la palabra de Dios continúa enseñando. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo repetimos. Tú crees que Dios es uno, bien hace. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, es importante que nosotros comencemos a darnos cuenta del vocabulario que encontramos dentro de la palabra de Dios, porque este vocabulario es el que nos va a otorgar a nosotros la salvación, la convicción de lo que nosotros hemos creído. Si nosotros, así como esa pequeña tilde, lo pasamos por alto, muchas veces tendemos a pasar por alto también la palabra de Dios, versos claves como estos que estamos leyendo, y sencillamente nos dejamos llevar por lo que dice la grande mayoría y no percatarnos de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Ahora déjame decirte, hermano, que es importante que nosotros nos demos cuenta de qué dice la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿crees tú que será lo mismo cuando nos referimos a Dios, decir Dios o Padre, o llamarle solamente Dios o Señor, cuando la palabra de Dios nos enseña que Él nos ha revelado un nombre, y no es cualquier nombre, sino un nombre que está por encima de cualquier otro nombre? Hermano, todas estas cosas es importante que nosotros las estemos revisando día con día en la palabra de Dios, porque de esta manera nuestra convicción va a crecer mucho más en el Señor Jesucristo. ¿Sabes que comúnmente la gente dice: voy a hacer tal cosa en el nombre de Dios? Voy a emprender este negocio en el nombre de Dios. No digo que está malo, claro que no, y tampoco es una crítica. Pero en el caso nuestro, que ya el Señor nos ha dado la oportunidad, el privilegio de comenzar a aprender de su palabra, nosotros ya sabemos quién es nuestro Dios. Ya lo conocemos, sabemos que su nombre ha sido invocado sobre nuestra vida. Entonces ya nosotros no decimos en el nombre de Dios, no, en el nombre del Señor Jesucristo, porque sabemos quién es nuestro Dios, y de esa manera todo lo que nosotros llevamos a cabo. Ahora déjame decirte, amado hermano, que la palabra de Dios nos enfatiza que no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos obtener no solamente la salvación, el perdón, la sanidad, la restauración, todo lo que esté ocurriendo en nuestra vida. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, el verso 12. Dígame amén si usted ya lo encontró. Dice la Escritura: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Lo voy a repetir. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lamentablemente, la tradición muchas veces nos enseñó que debíamos de poner nuestra mirada, nuestros ojos en otras cosas, personas pecadoras, personas imperfectas, hombres que sencillamente tienen su pasado y que no son perfectos, y así lo enseñó la tradición, y erróneamente muchos caímos en ese error. Y no estoy aquí remarcándolo, sino más bien trayéndolo como un ejemplo para que podamos ver que ahora que ya conocemos un poco de la palabra de Dios, podamos irnos a aquel que nos ha lavado, aquel que nos ha santificado, aquel que nos ha otorgado el perdón de los pecados, y que si ya conoces su nombre, qué bueno es que invoques ese nombre sobre tu vida, porque cuando invocas ese nombre, cosas sobrenaturales ocurren, no solamente ahí en el cielo, sino en la atmósfera espiritual, y también aquí en la tierra. Cosas tremendas y poderosas ocurren por causa de la invocación del nombre de Jesús. Una tilde. Yo creo que ya ni se usa, la grande mayoría ni la usamos. Y con la tecnología de ahora, de que usted está escribiendo y ya el mismo sistema le coloca la tilde cuando usted está escribiendo, usted solo se fija dónde la va a llevar y ya se coloca, y sencillamente pues ya no se percata de tanto de todo eso. Pero déjame decirte, hermano, que hay cosas que posiblemente para nosotros sean pequeñas, insignificantes, que no poseen un grande valor para nosotros, repito, pero para nuestro Dios son de grande valor. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del bautismo, cuando hablamos de bautizar, muchas veces puede pasar por nuestra mente bautizar. No pasa nada, no hay ningún inconveniente, o algo pequeño, algo insignificante, algo sin importancia. Yo me bautizo cuando yo quiera. Total, tengo tiempo, tengo vida, Dios me va a prolongar la vida. Cuidado, nadie sabe cómo va a pasar el siguiente día, o si vamos a pasar al siguiente día. Pero volviendo al tema del bautismo, muchas veces decimos, no, pues eso no es ningún problema. O sencillamente nos quedamos como la tradición nos enseñó. A mí me bautizaron cuando yo era pequeño y tranquilo, con eso basta. Pero hermanos, cuando acudimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el concepto que podemos tener acerca del bautismo es totalmente diferente a lo que el Señor nos ha dejado establecido en su palabra. El Señor nos dice que el bautismo no solamente es una remojada o solamente que lo hagamos por hacerlo, sino que cuando nos bautizamos en agua e invocamos el nombre del Señor Jesucristo sobre nuestra vida, ocurre algo milagroso, algo poderoso. Porque si es un hombre o una mujer que está sucio, lleno de pecado, en ese mismo instante cuando se invoca el nombre del Señor Jesucristo, esa persona queda totalmente limpia, queda totalmente justificada, queda totalmente perdonada de cada uno de sus pecados. No importa qué clase de pecado haya cometido, queda inmediatamente perdonado de cada uno de sus pecados. Lamentablemente, vuelvo y repito, la tradición nos ha hecho creer que el bautismo es algo sin importancia, que es algo que no vale la pena hacerlo, o que sencillamente si has pensado bautizarte, que lo hagas cuando bien te parezca. Pero eso es lo que dice la tradición, mas no así lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el bautismo, a través del bautismo, hay perdón de pecados. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38.
Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, el verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermano, es importante que en esta mañana podamos aprender y entender que el bautismo es para el perdón de cada uno de nuestros pecados, y que si no te bautizas, que si no invocas el nombre del Señor, pues tus pecados todavía continúan contigo. Allí los andas cargando, vas para el carro, vas para el trabajo, vas para tu casa, allí andas con esa maleta de pecados cargándola, y donde quiera que tú andes, vas a la cama a dormir, allí está esa maleta, y cada vez va creciendo más y más pesada, porque no ha habido todavía un arrepentimiento, porque no ha habido todavía una inmersión en agua invocando el nombre del Señor Jesucristo. Imagínate, hermano, andar con una maleta llena de pecados. Y quizás usted dirá: pues yo no me doy cuenta. Bueno, es que el enemigo quiere que no te des cuenta, que no sientas la diferencia. Porque en la medida que el tiempo va transcurriendo, en la medida que el tiempo va pasando y no te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, el enemigo sabe que si tú mueres, te vas con el enemigo. No te vas con el Señor, te vas con el enemigo. Por eso el enemigo te tiene tan quietecito, tan relajado, donde no te bautices. No te bautices, déjalo para otro día, déjalo para la otra semana, déjalo para otro mes. Y así lo vas posponiendo, y mientras tanto no hay perdón de pecados. Ahí anda esa maleta que la andas cargando para todos lados. Y voy a poner esto como ejemplo. Imagínate, hermano, que andes con esto cargando todo el día. Ahí andas tus pecados. Te vas a bañar, ahí andas cargando tus pecados. Te vas para el supermercado, allí andas cargando esos pecados. Vas, te sientas a comer, allí los estás cargando. A donde quiera que te muevas, allí estás cargando esos pecados. ¿Sabe cuándo es que esos pecados van a ser quitados de ti de una forma instantánea y milagrosa? Es cuando es invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre tu vida. Entonces viene el Señor Jesucristo y lo quita de tu vida, y el Señor lo borra y nunca más se acuerda de esos pecados, y ahora eres una persona libre. Ahora sientes en tu espíritu que hay algo nuevo, que te sientes que te han quitado un peso de tu vida. Sabes que eso es la sangre del Señor Jesucristo que viene a cubrirte en el momento que eres bautizado en el glorioso nombre de Jesús. Pero te digo algo, todo esto ocurre cuando eres bautizado en el glorioso nombre de Jesús. Si eres bautizado de otra forma, no ocurre nada. Tus pecados todavía continúan allí sobre tu vida. Si te bautizaron de cualquier otra forma que no sea en el nombre del Señor Jesucristo, tus pecados allí están contigo hasta el día de hoy. Por eso el Señor Jesucristo, en una oportunidad, el Señor dijo: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre oramos, en tu nombre nos congregamos, en tu nombre hicimos tantas, pero tantas cosas. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Y yo les declararé, dijo el Señor: apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco y nunca los conocí. Nunca los conocí.
Apartaos de mí, porque yo nunca los conocí. Estamos hablando, hermano, de cosas como esa tilde pequeñita, insignificante. Así muchas veces pensamos acerca del bautismo. Así muchas veces pensamos de la santidad de parte de nuestro Dios. Así muchas veces pensamos de recibir el Espíritu Santo en nuestra vida con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas. Sencillamente nuestra mente pasa por alto todas estas cosas y nos quedamos quietecitos y no queremos aplicar lo que el Señor nos ha dejado establecido en su bendita palabra. Conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 12. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 12. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el verso 12. Me dice amén cuando lo encuentre. Dice la Escritura en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga lo que dice, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora vamos al verso 14, saltemos al verso 14 del mismo capítulo 8. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Verso 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ahora, hablamos del bautismo porque el bautismo es algo fundamental, es crucial. Es como que tú digas, yo soy de Guatemala, yo soy de México, yo soy de tal lugar, pero no tienes ningún documento que te identifique que has nacido en ese lugar. Por ejemplo, si el hermano Rodolfo viene y me dice, hermano, yo soy mexicano y yo quiero irme un poco más allá, y le digo, hermano, ¿cómo me comprueba usted que usted es mexicano? Ah, por mi hablado. Ok, perfecto, por su hablado. ¿Qué más? Ah, porque por la comida, me gustan los tacos, me gusta el picante. Ok, eso está muy bueno. Pero ¿cómo me comprueba usted legalmente que usted es mexicano? ¿Cómo? Ahora, ¿me va a enseñar la credencial, un pasaporte que estipula cada organismo o cada gobierno de cada país, en donde está especificado que el hermano nació en México? Ahora, cuando él me enseña ese comprobante, entonces yo puedo percatarme y cualquier autoridad de cualquier parte del mundo sabe de dónde es el hermano. Ahora, espiritualmente hablando, hermano, tú me puedes decir a mí, yo ya soy bautizado. Y yo te digo, ok, y usted fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y tal vez me va a decir, sí, yo ya fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo me lo compruebas? ¿Cómo me compruebas que tú fuiste bautizado en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Cómo? Yo te creo. Si tú me dices, yo ya me bauticé en el nombre del Señor Jesucristo, yo lo creo, yo no lo dudo y no estoy tratando de llevar esto a otro aspecto. Yo te creo, mi hermano, yo no estuve en el momento que a ti te bautizaron, yo te creo. Si tú me dices, yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios, yo me siento contento y me alegro. Pero lo más importante a donde quiero llevarte en esta mañana es que tú estés realmente segura de que ese nombre glorioso fue invocado sobre tu vida. ¿Por qué, mi hermano? Porque si no ha sido invocado sobre tu vida, tú no vas a poder entrar a la patria celestial. No sé si me estoy dando a entender. No quiero que me malinterprete, no estoy señalando ni nada de eso. Quiero que entienda en esta mañana, hermano, que la salvación es individual. La salvación es individual.
Usted va a tener que presentarse delante de Dios. Los que están casados o los que estamos casados, yo no puedo hablar por mi esposa ni ella por mí, ni yo puedo hablar con usted. Mi trabajo es traerle la palabra de Dios, enseñarle lo que la palabra de Dios nos dice, pero usted es el responsable de saber si ese nombre glorioso ha sido invocado sobre su vida, porque si usted sabe que ese nombre no ha sido invocado sobre su vida y me está diciendo que sí fue invocado, el que va a tener problemas es usted, no yo, mi hermano, mi hermana, es usted el que no va a poder entrar al reino de los cielos. Así como el ejemplo que acabo de mencionar hace un momento, donde cómo me comprueba usted de que usted ha nacido en Guatemala, que usted nació en México, que usted nació en El Salvador, que usted nació en otro país. ¿Cómo me comprueba usted? Hay un documento que es emitido. Por ejemplo, los niños cuando nacen en este país, en el momento que nace, le entregan un certificado y después de una semana le dice vaya al departamento del Seguro Social, del Social Security, para que... Perdón, no sé la palabra ahí, perdónenme, pero la cosa es que le van a otorgar un número de social para que a través de ese número, ese niño o esa niña que acaba de nacer tiene un certificado, un comprobante de que ha nacido en este país y que por lo tanto ese número o ese papelito que le otorgaron le vale en todo este país y eso le pueden dar todas las beneficios que otorgan en este país. Cuando nosotros somos bautizados en el nombre del Señor Jesucristo, hay un certificado que se escribe allá en el reino de los cielos, mi hermano, porque hay un alma nueva que ha nacido, no para esta tierra, sino para el reino del Señor Jesucristo. Y obviamente acá siempre damos un certificado cuando alguien se ha bautizado, un comprobante que se puede marcar y todo eso para que usted lo tenga y se acuerde. Pero delante de la presencia de Dios, que es lo más importante, mi hermano, delante de la presencia del Señor. Pero eso ocurre cuando el nombre del Señor Jesucristo es invocado en nuestra vida. O sea que no tiene validez si yo me bauticé cuando era chiquito. Allá en la tradicional no tiene validez eso, porque no teníamos conciencia de eso. O sea que no tiene validez si yo me bauticé en otra congregación, pero no fue en el nombre del Señor Jesucristo. Utilizaron otras palabras como Padre, Hijo o Espíritu Santo, o en el nombre de Jehová, o en el nombre de Yahvé. No tiene validez nada de eso, mi hermano, porque la palabra nos enseña que el único nombre que nos otorga perdón es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es de grande importancia que cada uno de nosotros estemos convencidos de qué nombre ha sido invocado sobre nuestra vida. Ahora, puede ser el caso de que alguien fue bautizado de una manera incorrecta y tal vez no se ha dado cuenta, o a lo mejor está confundido. Eso es muy común, como la historia de un hermano allá en la iglesia donde el Señor me permitió nacer, que este hermano vino a los pies de Cristo y ahí estuvo. Para nosotros era un hermano nuevo, pero ese hermano ya había estado en el Evangelio por mucho tiempo, y este hermano tuvo un inconveniente a tal sentido de que su mente no recordaba completamente cosas o eventos que habían ocurrido en su vida. Entonces se le pregunta al hermano, como yo lo he hecho y cualquiera lo puede hacer, y le dice: hermano, ¿usted ya fue bautizado? Y el hermano sencillamente dice: hermano, yo no me acuerdo. No sé si fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo o los títulos Padre, Hijo, Espíritu Santo, no lo sé, mi hermano. Entonces le dice el pastor, me acuerdo que le dice: hermano, entonces usted necesita estar bautizado a partir de ahora, porque a partir de ahora usted tiene conciencia. Posiblemente usted no se acuerda, pero más vale pájaro en mano que mil volando, dijo el refrán. Entonces más vale tenerlo aquí seguro. Si yo no he sido bautizado, gloria a Dios, y si ya fui bautizado, también gloria a Dios. Pero es importante que ese nombre sea invocado sobre la vida de nosotros.
Entonces el pastor dijo, lo vamos a bautizar. Se le explicó para qué era el bautismo, que no era para formar parte de la iglesia, sino que era para que el Señor le perdonara cada uno de sus pecados. Y aquel hermano accedió amablemente y fue bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. Y mientras estaba siendo bautizado, el Señor confirmó en él el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu le daba que hablar. Ahora, ¿usted está seguro cómo ha sido bautizado? No quiero sembrar duda, no me malinterpreten, no es mi intención sembrar duda. Yo quiero que en esa mañana usted esté realmente convencida de que el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado sobre su vida. ¿Por qué? Porque si el nombre del Señor Jesucristo no ha sido invocado sobre su vida y usted cree que así fue, va a tener graves problemas en aquel día. Porque para podernos irnos con el Señor, necesitamos ese certificado de nacimiento. Y si ese certificado no lo tenemos, no podemos entrar. Ese certificado de nacimiento lo necesitamos para poder entrar allá con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde, amado hermano, que cuando venimos a la Escritura y leemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan, cada uno de estos evangelios está estipulado, enseñado, es donde se dan cada una de las instrucciones, mandamientos y grande comisión que dejó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero fue hasta el libro de los Hechos de los Apóstoles en donde se comienza a llevar a cabo cada una de las instrucciones que el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos. Ahora necesitamos entender que es importante el bautismo, no para pertenecer a esta congregación, sino para pertenecer a la congregación celestial que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, el verso 44, son porciones bíblicas muy conocidas, pero a veces las estamos pasando por alto. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, el verso 44. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 10, el verso 44. Dice la Escritura: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, es decir, pasmados, idiotas, para que podamos entender, pues, perplejos, de que también sobre los gentiles, es decir, sobre los que no son israelitas, sobre los que no son judíos, se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? El apóstol Pedro le preguntó a Juan, le preguntó al resto: ¿puede acaso alguno impedir de que estos nuevos creyentes sean bautizados igual como nosotros hemos sido bautizados? Y todo el mundo se quedó callado. Todo el mundo guardó silencio. ¿Sabiendo por qué? Porque el Señor estaba confirmando que aquellas personas, estoy hablando de Cornelio y su familia, no eran judíos, no eran o no tenían nada que ver con la nación de Israel, pero delante de Dios, Dios quería mostrar su grande misericordia, su grande amor, y todo el mundo cayó. Entonces Pedro dice en el verso 48, mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahora, el bautismo es grande delante de la presencia de Dios. El ser humano es el que lo ha hecho pequeñito, como esa tilde. Lo ha hecho pequeñito. Y vuelvo y repito, la tradición le ha restado tanta importancia al bautismo, que la tradición dice: no, cuando el niño está chiquito es que hay que bautizarlo porque trae el pecado original. Eso es mentira.
No existe, la palabra de Dios no lo enseña así. La palabra de Dios enseña que toda persona, todo creyente debe ser bautizado cuando tenga conciencia, cuando tenga uso de razón de quién es el que murió en la cruz del Calvario por cada uno de sus pecados. Ahora déjame decirte, hermano, que es importante que nosotros entendamos y estemos convencidos de que el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado sobre cada una de nuestras vidas. ¿Le puedo hacer una pregunta? Así en confianza. ¿Pero me la va a contestar? Bueno, ahí va la primera. ¿Usted cree que Cristo volverá? ¿Amén? ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que Cristo volverá? Amén. Ahí va la segunda. ¿Usted cree que el diablo existe, que es real y que existe? Amén. ¿Lo cree? Bueno. Otra pregunta. ¿Usted cree que el infierno es real, que existe? ¿Usted lo ha visto? ¿Lo ha visto? ¿Sabe cómo es? Pero usted lo cree. ¿Usted lo cree? Entonces, si usted me dice que cree todas estas cosas, ¿por qué muchas veces le cuesta entender que el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo es para el perdón de los pecados? Creemos en el infierno, creemos que el diablo es real, creemos en la venida del Señor Jesucristo y muchas otras cosas que son bíblicas, por cierto, pero muchas veces nos cuesta comprender que el bautismo debe realizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y que no es solamente por meterme ahí al agua, sino que es para el perdón de cada uno de los pecados. Ahora, usted debe estar seguro, mi hermano. Debe estar seguro. No sabemos cuándo sonará la final trompeta, pero una cosa sí es cierta: cuando esa final trompeta suene, el Señor mirará su nombre escrito en cada una de nuestras frentes. Ahora, volviendo al tema de los nacimientos, cuando un niño nace en ese país, inmediatamente se le otorga ese certificado y entonces dice: ese niño es un ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica. Y hay un respaldo para ese pequeño. Cuando alguien nace del agua, pero no ha sido invocado el nombre del Señor Jesucristo en su vida, entonces el Señor dice: yo no me puedo hacer cargo de ese fulano. Yo no me puedo hacer cargo de esa fulana. Yo no lo puedo reconocer como mi hijo porque no está invocando mi nombre. Está invocando otras cosas. Está invocando títulos, está invocando pronombres, está invocando sustantivos, está invocando tantas cosas, pero no mi nombre. Pero cuando alguien viene a las aguas bautismales y se deja invocar el nombre del Señor Jesucristo, entonces el Señor dice: ese es mi hijo, porque está dejándose invocar mi nombre, está dejando y permitiendo que mi nombre sea invocado sobre su vida. Entonces ocurre el milagro de la sanidad, de los prodigios, de la salvación, de la restauración, de donde el Señor empieza a hacer cosas grandes y maravillosas. Póngase en pie esta mañana. Una tilde pequeño, insignificante, pero te has puesto a pensar que nuestra vida realmente es pequeña e insignificante comparada a lo que es nuestro Dios. Nosotros somos tan pequeñitos, tan insignificantes, tan poca cosa. Pero sabes, hermano, el Señor nos ha revelado su palabra, nos ha revelado su nombre, para que ya no digamos Dios, no, sino que ahora digamos Jesús, porque ahora Él se ha dado a conocer a nosotros. Él quiere que lo conozcamos. Él quiere y fue a preparar lugar para vosotros, para cada uno de nosotros, para que nosotros podamos partir, podernos ir con el Señor. Pero Él necesita que tú y yo nos pongamos a cuenta con Él.
Él necesita que vengamos a un arrepentimiento. Él necesita que permitamos que su nombre glorioso sea invocado sobre cada una de nuestras vidas. Quizás usted me puede decir a mí, incluso me puede engañar, me puede decir, hermano René, yo ya me bauticé en el nombre de Jesús, y tal vez no es así. Usted sabe que no es así. Usted me puede engañar a mí y yo le creo. Cualquier hermano, cualquier hermana que venga y me dice, hermano, yo ya me bauticé, yo lo creo con todo mi corazón. Yo no lo dudo, mi hermano. Pero sabe una cosa, me daría una gran tristeza que en aquel día que nos toque partir, en aquel día que nos toque partir con el Señor, nosotros algunos no vayamos y otros se queden. Y se queden no porque estaban viviendo en pecado, no porque estaban haciendo las cosas malas, sino porque nunca permitieron que el nombre del Señor Jesucristo fuera invocado en el bautismo en sus vidas. Invocaron el nombre del Señor Jesucristo en todas las cosas. Oraban, ayunaban, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el nombre del Señor nunca lo invocaron a la hora de bautizarse. El bautismo es una señal, es un símbolo de un nuevo nacimiento. ¿Cuándo es que nosotros, el Señor nos otorga ese certificado, ese papel, si lo pudiéramos decir de esta manera, que nuestra ciudadanía ya no está en esta tierra cuando nacemos del agua y del Espíritu? Por eso Pablo decía, sabemos que nuestra ciudadanía ya no está en esta tierra. Gloria a Dios por los que han nacido en este país y por los que hemos nacido en diferentes naciones de este mundo. Tenemos a lo mejor unos una nacionalidad, otros dos, pero también tenemos la nacionalidad celestial. Y esa es otorgada cuando nacemos del agua y del Espíritu. No hay otra manera. A lo mejor usted dirá, pero yo no pienso así. Perfecto, respeto su decisión, respeto su opinión. Nadie te va a forzar a hacer algo que tú no quieras hacer. Pero recuerda una cosa, un día de estos vamos a tener que presentarnos delante del Señor Jesucristo. Y cuando estemos delante de Él, lo primero que Él va a ver es que su nombre haya sido invocado sobre tu vida. Así como alguien puede venir y decir, yo soy ciudadano de los Estados Unidos, muéstremelo que usted es ciudadano de los Estados Unidos. No, pero yo soy ciudadano. Sí, ok, dígame por lo menos los 4 últimos números de su socia. Dígame, es que no me lo sé. Entonces, ¿usted es ciudadano? No, pero yo nací en los Estados Unidos. ¿A dónde nació? Ahí en la Florida, allí en Clewiston, en Belgrade. Ok. ¿En qué hospital nació? ¿Y su número de socia? No me lo sé. Pero tiene que tener un comprobante de que ha nacido. Si cada uno de nosotros realmente, y escuche y preste atención a esta palabra, si cada uno de nosotros realmente queremos entrar al reino de los cielos, es importante que le demos relevancia al bautismo, porque a través del bautismo vamos a obtener ese pasaporte, ese certificado para poder entrar al reino de los cielos. Si no lo tenemos, como alguien puede decir, yo nací acá, y puede patalear, gritar y hacer lo que quiera, pero si no hay un comprobante, algo que diga que él nació en ese país, sencillamente sus palabras no serán tomadas en cuenta. Aunque haya sido un buen ciudadano ejemplar, que haya hecho muchas cosas buenas en este país, pero lamentablemente no tiene un comprobante, no tiene algo que lo respalda. Usted y yo, hermano, debemos de estar seguros, seguras de que hay un respaldo, y ese es el nombre del Señor. Alguien diga o puede decir, bueno, a mí me da lo mismo, es lo igual, bautizarme de una manera o de la otra. Bueno, ese es su pensamiento, y vuelvo y lo repito, se lo respeto, pero no es lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que solo a través del bautismo, invocando el nombre del Señor Jesucristo, hay perdón de pecados. No hay otra manera.
Así que tenga cuidado si todavía no ha aplicado el nombre del Señor Jesús en su vida. Así como este hermano no estaba seguro, entonces dijo: más vale pájaro en mano que mil volando. Prefiero estar seguro que vivir con esa duda de si estoy o no lo estoy. Es mejor estar convencido. Vamos a orar en esta mañana y quiero abrir este altar para que vengamos a platicar con nuestro Dios, para que vengamos y conversemos con nuestro Padre Celestial. Es importante que hablemos con nuestro Dios. Y si tú tienes dudas, mi hermano, pues habla con el Señor. Y si hay algo que no lo has entendido todavía la palabra de Dios, aquí estamos, mi hermano. Acércate sin ninguna pena, sin ningún temor. Acércate, mi hermano, y vamos a conversar, a ampliar un poquito más el consejo de la palabra de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a orar ya por usted. Gloria a Dios. Vamos a cerrar los ojos, mi hermanos. Todos vamos a cerrar los ojos. Vamos a orar por nuestro hermano que está aquí. Él quiere reconciliarse con el Señor. Y los demás, si hay alguien que quiera pasar aquí adelante, vamos a hablar con el Señor. Vamos, hermanos, son tus palabras. Recuérdate que la salvación es individual. Es tú con el Señor. Tú y nadie más que tú con el Señor. Solo tú, mi hermano. Solo tú, mi hermana. En esta mañana debemos de estar completamente convencidos de que el nombre del Señor ha sido invocado sobre nuestra vida. Vamos a orar. Padre amado, venimos hoy delante de ti dándote la gloria y la honra solo a ti, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, mi Dios. Tú eres bueno, Señor. Oramos por cada hermano. Oramos por cada hermana. Vamos, iglesia. Hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor. Hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor. Venir una vez más delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, aquí estoy delante de ti, oh Padre amado. Aquí estamos. Y si hay alguien que quiere ser bautizado en el nombre glorioso del Señor Jesucristo, tenemos agua, tenemos bautisterio. No hay nada que lo impida, no hay nada que te pueda detener. Lo más importante en esta mañana es que tú puedas estar a cuentas con el Señor. Lo más importante es que puedas estar a cuentas con el Señor. No importa lo que diga el hombre. El hombre puede decir tantas cosas, pero más importante es lo que el Señor Jesucristo dice de nosotros. El Señor Jesucristo dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Si cuando pasamos por alto una simple tilde, una simple coma, nos da lo mismo para nosotros, pero delante de la presencia del Señor no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. No es lo mismo que te dejes invocar el nombre del Señor Jesucristo a que invoques cualquier otro nombre o cualquier otro título. No es lo mismo, mi hermanos. Pero en esta hora estamos dándole gloria y honra al Señor. En esta hora estamos pidiéndole: Señor, Señor, henos aquí. Señor, Señor, convéncenos en esta hora, Señor, a través de tu palabra. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es vida, oh Rey de Gloria. Y en esta hora, Señor, reconocemos que no hay otro Dios. No hay otro Dios. No hay otro Dios como tú, Señor. No hay otro Dios. Aleluya. Oh, iglesia, si podemos comprender realmente lo que el Señor está tratando de decirnos en esta hora. Cuán importante es que tú tengas esa plena seguridad en tu vida, que tengas esa plena seguridad en tu vida, que sea que muera, sea que suena esa final trompeta, podemos marcharnos con el Señor confiadamente, convencidos de que su nombre ha sido invocado sobre mi vida.
De manera que si alguno está en Cristo, declara la Escritura, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura. Obtenemos una vida nueva a través de Cristo Jesús. Señor, gracias, oh Padre mío. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, bendito Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. En esta mañana, Señor, yo sé que tu Espíritu está aquí. Tu Espíritu está aquí, Señor. Aquí está tu Espíritu, mi Dios. Aleluya, Señor. Aquí está tu Espíritu, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, mi Dios. Oh Señor, oramos por los niños, oramos por cada pequeño, mi Dios, por cada uno de los que están en esta mañana, Señor. Que su Santo Espíritu pueda obrar en ellos, que pueda tocarlos, pueda ministrarlos, Señor, y que pueda tomar el control de cada una de las vidas de estos pequeños, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te alabo. Señor, yo te bendigo. Señor, reconozco tu misericordia. En esta hora sé que tu palabra es clara y sencilla, Señor. No hay vuelta atrás. Señor, no hay otra manera, Señor. Porque si realmente queremos entrar a esa nueva Jerusalén, a esa patria celestial, vamos a tener que nacer de nuevo. Vamos a tener que nacer de nuevo. Vamos a tener que nacer de nuevo. Vamos a tener que venir a los pies de Cristo. Vamos a tener que acudir a los pies del Señor Jesucristo. Vamos a tener que venir a los pies de Cristo. Vamos a tener que venir a los pies del Señor y permitir que su nombre santo sea invocado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cuando hay un matrimonio que se lleva a cabo, hermanos, cuando hay una pareja que está celebrando ese matrimonio, desde el momento que se lleva a cabo ese matrimonio, desde ese momento que se lleva a cabo esa celebración de la boda, desde ese momento que han sido declarados marido y mujer, la hermana o la mujer adquiere el apellido del esposo, y eso es un símbolo de autoridad, porque ahora está casándose con el esposo. Ahora está obteniendo todo lo que es de ese esposo. Cuando alguien nace del agua y del Espíritu, cuando invoca el nombre del Señor Jesucristo sobre su vida, está recibiendo también el nombre del Todopoderoso sobre cada una de sus vidas. Por lo tanto, ahora dejamos de ser terrenales y comenzamos a obtener la ciudadanía celestial. Comenzamos a obtener lo que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que Él se nos ha adelantado para con los preparativos, para que después venir a traernos, para que nos vayamos con Él. Pero Él se va a llevar a aquellos que realmente hayan nacido de nuevo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu misericordia. Aleluya. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Pasen muy buena tarde cada uno de ustedes. Pasen una feliz tarde. Que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Mañana estamos acá en oración 7:30, viernes 7:30 una vez más, y domingo a las 11 de la mañana. Que Dios te bendiga. Pasa muy buena tarde. Bendiciones.